Los saludo de manera cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que decido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena a la construcción de una Colombia mejor, hoy en el video número 71 continuaremos viendo la vida de Francois Macandal. En el video 70 habíamos iniciado el recuento de la vida de este valiente y digno hombre. Entonces continuemos en el día de hoy. Veíamos cómo al respecto de esta esclavitud ignominiosa, de los vejámenes a los cuales fueron sometidos los esclavos, Eduardo Galeano nos decía, o nos dice, al respecto de la ignominia practicada de comercializar hombres negros, Eduardo Galeano dice, la Real Compañía Africana, entre cuyos accionistas figuraba el rey Carlos II, daba un 300% de dividendos, pese a que de los 70.000 esclavos que embarcaron entre 1680 y 1688, solo 46.000 sobrevivieron a la travesía. Qué masacre tan enorme de vidas de inocentes. Durante el viaje, numerosos africanos morían víctimas de epidemias o de desnutrición o se suicidaban negándose a comer o ahorcándose con sus cadenas o arrojándose por la borda al océano erizado de aletas de tiburones. Esto nos lo dice Eduardo Galeano en su fabuloso libro Las venas abiertas de América Latina. Dice, esto quiere decir que 24.000 hombres y mujeres y niños perecieron solo en estos viajes de muerte, sin contar con la enorme cantidad que luego moriría producto de los maltratos y trabajos inhumanos a los que eran sometidos. En los 9 años a los que se refiere Eduardo Galeano, es decir, entre 1680 y 1688, cada año fueron vilmente asesinados en estos viajes de holocausto a 266.000 inocentes e indefensos hermanos negros, compañeros en el dolor, la injusticia, el exterminio y la explotación inmisericordia de los indios de América. Estos son nuestros compañeros primigenios de clase. Sin embargo, no solo como objetos o herramientas de trabajo fueron utilizados los seres humanos negros del África, degradados por el civilizado, entre comillas, civilizado hombre blanco, que además de esclavizarlos, los utilizó como objetos de lujo junto a la fauna de los nuevos territorios. A este respecto, Eduardo Galeano nos dice, nuevamente cito a Eduardo Galeano, las damas elegantes se mostraban en público acompañadas de un mono vestido con un jubón bordado y un niño esclavo. Estos paradigmas de rol social que tiene esa clase engreída, privilegiada, que se pone abrigos de pieles en la actualidad, de animales exóticos en vías de extinción para demostrar poder, para demostrar posesionamiento social. Era el mismo comportamiento irracional que tenían los seres humanos en la conquista, presentándose en sociedad para demostrar poder y posición social con un chimpancé y un niño negro, que eran sus aderezos, sus mascotas. Todo esto, o más bien de todas estas cosas y atrocidades es capaz el ser humano, pero también y afortunadamente es capaz de grandes, positivas y buenas cosas. A esas cosas es que te quiero yo motivar, a hacer grandes, positivas y buenas cosas. Dice, esto les pareció regio a las damas encopetadas de la época y además les permitía la superestructura y además se los permitía la superestructura feudalista, que consideraba el niño y el mono, que consideraba que el niño y el mono no eran objeto de derechos, sino merecedores de los mismos, que no eran objetos de derechos ni merecedores de los mismos,
sino que por el contrario existían como los demás recursos de la naturaleza para el beneficio exclusivo de la clase dominante. Entonces, como tuve dificultad para leértelo, te lo vuelvo a leer. Dice: esto les parecía regio a las damas encopetadas de la época y además se los permitía la superestructura feudalista, que consideraba que el niño y el mono no eran objeto de derechos ni merecedores de los mismos, sino que por el contrario existían como los demás recursos de la naturaleza para el beneficio exclusivo de la clase dominante. Pero Eduardo Galeano nos sigue desvelando más ignominias. Nos dice: los mineros de Oruro Petro preferían a los negros que venían de la pequeña playa de Whidbey de la costa de Guinea porque eran más vigorosos, duraban un poco más y tenían poderes mágicos para descubrir el oro. Los negros morían rápidamente, solo en casos excepcionales llegaban a soportar 7 años continuos de trabajo. Eso sí, antes de que cruzaran el Atlántico, los portugueses los bautizaban a todos, y en Brasil tenían la obligación de asistir a misa, aunque les estaba prohibido entrar en la capilla mayor o sentarse en los bancos. A principios de nuestro siglo, todavía los dueños de los pongos indios dedicados al servicio doméstico los ofrecían en alquiler a través de los diarios de la paz, hasta la revolución de 1952, que devolvió a los indios bolivianos el olvidado derecho a la dignidad. Los pongos comían las sobras de la comida del perro, a cuyo costado dormían y se hincaban para dirigir la palabra a cualquier persona de piel blanca. Esto nos lo narra Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina, que de paso nuevamente te recomiendo leer porque es estremecedor. Llega al alma las narraciones hechas por Eduardo Galeano en este fabuloso libro. Cito estos apuntes de Eduardo Galeano porque son un creador de conciencia increíble. Amigos, vamos a dejar hasta aquí con esto dicho por Eduardo Galeano. Culminamos el repaso de lo hecho por Francois Macandal, de lo terrible que fue la vida de los esclavos en nuestros territorios latinoamericanos, centroamericanos, a causa del conquistador español, del indolente, de esos seres humanos que, como vemos, tenían paradigmas tan equivocados, destructivos, malvados, perversos, de presentarse en sociedad con un niño, con un chimpancé, con un mono, como objetos de lujo. Todas estas aberraciones, todos estos pensamientos equivocados deben desaparecer de la faz de la tierra. El ser humano es mejor que eso. Podemos ser creadores de grandes cosas. Esa es mi invitación, amigo. Cualifícate intelectualmente para que puedas aportar tu grano de arena a este loable esfuerzo, a este loable objetivo. Un abrazo, hasta un próximo video y comparte este video con más personas para que mi mensaje llegue a ellos. Al igual que te invito a ver todos los videos que he publicado, porque los he hecho pensando en que puedan servir a la construcción de una Colombia mejor. Un abrazo.